Juan capítulo 3. Vamos a leer versículos del 1 al 10, pero hoy nada más vamos a concentrarnos en los primeros 3 versículos y el domingo en el resto de los versículos. Dice Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? A finales del siglo XIX, el físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió una especie de ondas electromagnéticas invisibles capaces de atravesar objetos opacos hasta que esos rayos invisibles lleguen a una placa fotográfica. Y cuando tocaban esa placa dejaban plasmado una imagen que muestra las diferentes densidades de ese objeto. ¿Sí? Este científico no entendía cómo sucedía esto, así que llamó a su descubrimiento, a estos rayos, el rayo incógnita o rayos X. Y cuando somos atravesados por esos rayos, los médicos pueden observar el interior de nuestro cuerpo sin necesidad de usar el bisturí y pueden hacer un diagnóstico bastante certero de lo que puede llegar a estar ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, esta tecnología le ha dado la posibilidad a la ciencia, de alguna manera, de observar nuestro interior, observar al hombre en su interior. Pero estas observaciones tienen un límite, y el límite es el cuerpo, la carne y los huesos. No pueden ir más allá. No es posible llegar al verdadero centro, al verdadero interior del ser del hombre, que es su corazón, su espíritu, su alma, esa parte inmaterial de nuestro ser, en donde se asientan nuestras emociones, nuestra voluntad, y en mayor profundidad a eso, nuestras intenciones. Podemos medir en nuestro cerebro qué áreas se activan cuando sentimos tal cosa, pero no podemos llegar hasta el asiento mismo de esas emociones, hasta el asiento mismo de las intenciones del corazón del hombre. Pero hay alguien con mayúscula, para quien las más oscuras profundidades del corazón del hombre están desnudas y expuestas ante sus ojos con absoluta claridad, y ese es Dios. La Biblia dice que Dios escudriña la mente y el corazón en Jeremías 17. Dice el Salmo 11 que sus párpados examinan a todos los hombres. Y leer los primeros versículos del Salmo 139, podríamos ver este atributo tan grande de Dios, la omnisciencia. Pero uno de esos versículos dice: Él conoce desde lejos mis pensamientos y sabe lo que voy a decir antes de que lo diga. Y lo que Juan, el que escribió este evangelio, una y otra vez nos va mostrando
es que este Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, vino en carne y hueso a este mundo, en la persona de Jesucristo. Y vimos este atributo de la omnisciencia de Dios plasmado en Cristo el martes pasado con nuestro hermano Jorge. Leamos esos 3 versículos para entrar en el contexto de lo que va a venir. Dice el versículo 23 del capítulo 2, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y si bien leemos en este texto, como nos explicaba Jorge, la palabra creyeron, eso no significa que la fe de esas personas era una fe real, una fe que salva. Jorge nos mostraba lo que la Biblia nos enseña acerca de esa clase de fe superficial, humana, esa fe corrupta, que es producida por el corazón caído del hombre, pero que de ninguna manera puede salvarle. Existe esa clase de fe. Habíamos visto como ejemplo, Jorge nos mostraba la parábola del sembrador, sobre aquellas personas que reciben la palabra de Dios al principio con gozo, parece que creen, pero nunca dan fruto. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, dejan todo. No es que perdieron su salvación, nunca creyeron en realidad. Nunca habían creído verdaderamente. Esa fe la produjo su corazón caído. Y ya con eso estoy tratando de dejar una pista ahí. Porque todo lo que produce el hombre es así, muerto, caído, insuficiente. Y en este texto, Juan nos dice que muchas de estas personas creyeron en Jesús por haber visto las señales que hacía. ¿Y qué fe? ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe es aquella que depende de una prueba visible y palpable? Bueno, esa es la fe superficial, es la fe humana, es la fe que nace de un corazón corrupto y que de ninguna manera puede salvar. Hermanos, piensen esto, los matrimonios modernos firman acuerdos prenupciales. ¿Hay algún mejor ejemplo de esa fe superficial, carente de valor que este? Antes de la boda, los novios firman un contrato en el que ya se dividen los bienes, previendo si alguno abandona al otro, si alguno le es infiel al otro, si alguno se enferma y necesita mucho dinero para costear la enfermedad, bueno, que se haga cargo con su patrimonio. Y 20 minutos después se están prometiendo amor incondicional, se están prometiendo fidelidad, contención en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Qué fácil, ¿no? ¿Qué clase de fe y compromiso están poniendo en ese matrimonio? Están prometiendo algo en lo que ni siquiera creen. Eso es exactamente lo que pasa con la fe superficial. Este mundo todo el tiempo utiliza este refrán, ver para creer. ¿Y qué sentido tiene ese, ver para creer? Si ya lo estoy viendo, si ya lo estoy palpando, si ya lo estoy oyendo, ¿qué es lo que hay que creer? Ahí está. Lo toco, lo veo, lo escucho. Ver para creer es ilógico, es irracional, así piensa el mundo. Y hay personas que pretenden tener absolutamente todas las respuestas para comenzar a creer en Dios. Y no porque si Dios me contestara esta pregunta yo creería en Él. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe demanda señales, hermanos? ¿Qué clase de fe pide pruebas? ¿Qué confianza es esa que pide pruebas? Una fe muerta. Una fe que no es fe. Bueno, esa clase de fe
era la de este hombre que vino a Jesús de noche. La clase de fe de la que Juan acaba de hablar, esa clase de fe era la que caracterizaba a este hombre. Este era uno de aquellos de los que Juan nos contó que habían creído por las señales que Jesús hacía, pero esa fe era humana, superficial, inútil, hipócrita, una fe muerta. Pero sin embargo, algo lo movió a venir a Jesús, a este hombre. Y quizá esta conversación con Jesús pueda revertir la condición del corazón de este hombre. Y quizás sí, quizá lo veamos luego trayendo una gran cantidad de especias y aloes para honrar el cuerpo muerto del Mesías. En señal de que algo había pasado dentro de su corazón, quizá lo veamos, pero esta es la situación en la que se presenta este hombre. ¿Y quién era? ¿Quién era este hombre? Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre pertenecía a una secta de la religión judía que se llamaban los fariseos, que en el idioma hebreo viene de un vocablo que significa separar. ¿Sí? Ellos eran los separados del pueblo, los apartados del pueblo. Estaban en una posición superior, distinta. Esta secta dentro del judaísmo había surgido alrededor de 200 años antes, no como una secta, sino como una especie de judíos que buscaban reaccionar contra el paganismo de la época, contra el secularismo de la cultura idólatra de los griegos y los romanos. Y a este grupo, hacía 200 años atrás, los denominaron los Hashidim, los santos, los piadosos. Y si bien al principio este grupo pudo haber tenido una buena intención de permanecer fieles a su fe, de ser fieles a la Escritura, con el pasar de los años este grupo se transformó en una secta hiperlegalista de la religión judía, que se colocaba a sí mismo como la élite del estándar moral de Israel. Ellos eran los que más obedecían la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Su obsesión era el Pentateuco. Ellos habían tomado la ley y escribieron una especie de protocolo aparte, un protocolo interminable, con instrucciones sobre cada aspecto de la vida cotidiana para que un judío nunca quebrantara la ley, desde que se levanta hasta que se va a dormir. Entonces, ellos agarraban el mandamiento de guardar el día de reposo, por ejemplo. De hecho, ese era el mandamiento que más los obsesionaba. Y decían, bueno, hay que guardar el día de reposo, dice la ley. Es día de reposo. Reposo es no trabajar. Entonces vamos a definir qué es trabajar. Y así comenzaron a escribir cosas como estas. Y lo que voy a decir no es un invento, Esto es literal. Por ejemplo, 3 puntos. 1. Un hombre podía tomar vinagre el día sábado si tenía alguna enfermedad en la garganta, pero no podía hacer gárgaras con el vinagre porque eso era trabajar. Otra cosa, estaba permitido comer un huevo que una gallina haya puesto el día sábado, pero al día siguiente tenían que matar a la gallina porque había violado el día sábado. Había trabajado. Otro punto, las mujeres no debían mirarse al espejo en el día de reposo para no tentarse a quitarse una cana, porque eso era trabajar. Y cientos de normas y ritos ceremoniales y costumbres de este tipo. Y habían creado un sistema religioso aparte de la ley, basado en las obras, y lo habían llevado a tal extremo que el que más frivolidades guardaba era más digno de entrar al cielo. Y por esto en la mente colectiva de los judíos se impregnó esto de que si alguien alguna vez entraría en el reino de los cielos, debería ser un fariseo.
Pablo mismo describe la secta en la que él estaba, que era esta, como la más rigurosa secta de la religión judía. Eran una hermandad de la ley. Así que los fariseos eran la élite de la religión judía, el grupo selecto, los supuestamente más piadosos y santos judíos que había sobre la tierra. Pero la realidad es que no eran más que unos hipócritas. Toda esa fachada la usaban para ocultar lo que realmente eran como personas. Se colocaban a sí mismos por encima del pueblo porque ellos guardaban la ley más que nadie. De hecho, muchos de esos fariseos creían haber perfeccionado la ley. Creían haberla llevado a un nivel donde Dios no la podría haber llevado nunca. A ese nivel llegaron. Buena parte de su ministerio Jesús lo dedicó a desenmascarar la hipocresía de los fariseos, de los cuales Nicodemo era uno. Pero no era uno cualquiera. ¿Qué dice el texto? El texto dice que este era un fariseo, pero además era un principal entre los judíos. Nicodemo era la crema de la crema del judaísmo. Era miembro del cuerpo de autoridades políticas y civiles dentro del pueblo judío, el Sanedrín. La Biblia de las Américas dice, era un hombre prominente. Jesús lo llama maestro en Israel. Y lo llama maestro porque eso significaba que pertenecía además a otro grupo selecto. Era un escriba y un intérprete de la ley. Este era Nicodemo, era la cúspide de la religión judía. Y como si fuera poco, su nombre es impresionante. El vencedor del pueblo significa. Nicodemo era lo mejor de lo mejor que esa sociedad y esa religión podían producir. Pero por favor, no vaya a creer que este hombre era un ser humilde y receptivo porque vino a Jesús y quedó como un pollito mojado. No vaya a creer que estaba buscando el perdón de sus pecados y que estaba sometiéndose al señorío de Cristo, por lo menos no en este episodio. No, por lo menos hasta el versículo 3. El versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y para el escritor de este evangelio, para Juan, ese detalle de venir de noche a entablar una conversación es muy importante. Es tan importante para Juan que cada vez que menciona a Nicodemo en este evangelio, nos recuerda siempre que vino a Jesús de noche. 3 veces más vamos a leer Nicodemo en este evangelio. Y las 3 veces dice el que vino a Jesús de noche. Casi todos los comentaristas están de acuerdo en que Nicodemo vino de noche a Jesús por miedo de ser criticado por sus colegas del Sanedrín, o por miedo a ser expulsado de la sinagoga. De hecho, en Juan capítulo 12, van a leer que los judíos echaban de la sinagoga a los que decían creer en Jesús. Y yo también creo esto con los comentaristas, y más aún cuando leo lo que inmediatamente le dice Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro. Los fariseos amaban que les digan Rabí. De alguna manera Nicodemo quería congraciarse con Jesús. De alguna manera le quería caer bien. De alguna manera Nicodemo vio que Jesús y él en algún punto eran iguales. Eran los dos maestros. Y si a él le encantaba que le dijeran Rabí, seguramente a Jesús también. Le dice Rabí, maestro. Rabí significa maestro. Pero qué fácil
es decirle todo esto a Jesús de noche, ¿no? Cuando nadie te ve. Qué fácil es hacer una profesión de fe cuando no hay nada que perder. Es fácil decir, soy cristiano, creo en Jesús, cuando no está en riesgo ni mi vida, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis bienes, ni mi reputación. Es fácil decir, soy cristiano, amo a Jesús, adentro de la iglesia. Pero esa no es una fe verdadera. La verdadera fe es corroborada a través de las diversas pruebas y las obras que producen esas pruebas. Lo vimos en Santiago y en Romanos, hasta cansarnos. Y le dice a Jesús, traten de ver a Nicodemo hablando, sabemos que has venido como maestro. Qué curiosa redundancia la de Nicodemo. Le dice rabí, y los traductores la otra palabra la tradujeron maestro, capaz que para que no suene igual, pero Nicodemo le está diciendo maestro, sabemos que has venido como maestro. ¿Por qué tanta redundancia? Y lo que hace más curiosa esta redundancia de Nicodemo es lo que sigue. Él le dice, maestro, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y en el original es las señales que solamente tú estás haciendo, si no está Dios con él. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué otro maestro hizo señales? ¿Y qué otro maestro hizo las señales que Jesús hizo? Un maestro. ¿Qué rabino en Israel convirtió el agua en vino o algo parecido? O sea, Nicodemo parece empeñado en recalcar que Jesús no es nada más que un maestro. ¿Sí? Cuando Andrés, lo vimos en el capítulo 1 en el versículo 38, cuando Andrés habló con Jesús, él también le dijo rabí, rabí, ¿dónde moras? Y acto seguido fue a su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Cuando Natanael se encontró con Jesús, él también le dijo rabí, pero le dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ningún maestro jamás hizo las cosas que Jesús hizo. Pero hay una oscuridad tan grande en la mente de este fariseo. Por un lado, parece querer caerle bien a Jesús a toda costa, pero por el otro se rehúsa a confesar la verdadera naturaleza de Jesús. Nicodemo no podía negar que las señales que Jesús hacía eran de carácter divino, pero se rehusaba a ver a Cristo como alguien más importante de lo que incluso él mismo era. Nicodemo, el pastor John MacArthur dice esto, Nicodemo no estaba tratando con un simple maestro enviado por Dios, estaba ante Dios encarnado. Nicodemo debería haberle dicho, rabí, sabemos que has venido de Dios como Mesías, como el Cristo, como nuestro Señor y Salvador, pero no. Nicodemo no podía ver a Jesús de esta manera. Y miren la contradicción. Él no puede salir de esa mirada de maestro de Jesús, pero ve que hay señales que son infinitamente más trascendentes que la de un maestro. Pero él no puede salir de ahí. Él no puede ver a Jesús de otra manera. Hoy en día hay muchos como Nicodemo, en todas partes, hermanos. Dicen cosas estupendas de Jesús. Fue un gran hombre. Fue un maestro incomparable. Fue un ser de luz. Fue una buena persona. Y dicen todas esas cosas porque es imposible negar las evidencias históricas de Jesús. Pero ellos se limitan a creer que Jesús fue una especie de Sai Baba,
una especie de Buda judío. El problema es que este bondadoso maestro de Galilea dijo cosas que Buda jamás diría, jamás se animó a decir. Este bondadoso maestro de Galilea dijo ser Dios en carne y hueso. Y si no es cierto que es el Mesías, si no es cierto que es el Redentor de la humanidad, entonces fue un gran mentiroso. No fue un gran maestro. Si este Jesús le hizo creer al mundo que Él es el único camino al Padre, cuando en realidad no es así, o era el diablo, o estaba totalmente loco. Pero de ninguna manera es un gran maestro de moral. ¿Alguien tan mentiroso? ¿O Jesús es el ser más mentiroso, megalómano, soberbio, cínico y perverso de la historia de la humanidad? ¿O es el Hijo de Dios? No hay nada en el medio. No hay maestro de moral en el medio. No hay nada en el medio. O es un lunático o es Dios. ¿Qué pasaría si Dalai Lama, que es considerado hoy como el más grande maestro de moral del mundo, qué pasaría si mañana sale en la televisión diciendo que él es Dios, el Salvador del mundo, que él es Dios encarnado, que él es el único camino a la salvación? A menos que lo demuestre, cosa que es imposible, lo terminarían internando en un manicomio, porque esa es la conclusión lógica. Este hombre enloqueció. Y toda esa sabiduría que parecía tener va a quedar descartada. Entonces Jesús no era un gran maestro de moral. No era un ser de luz. O era el diablo, porque era el más grande mentiroso y encima perverso, haciendo que las personas crean en él para salvarse. O era el Hijo de Dios en carne y hueso. Y no nos queda otra opción que arrodillarnos ante él y darle nuestra vida. Aceptar que Jesús es un buen maestro puede ser un buen indicio, como en el caso de Nicodemo, pero de ninguna manera es suficiente. Esa no es una fe que salva. Quizá las intenciones de Nicodemo eran buenas, porque si había sido impulsado a hablar con Jesús, Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Así que si Nicodemo fue impulsado a hablar con Jesús, ese impulso debía proceder del Padre. Y Jesús no iba a echarlo fuera, al contrario, decidió pasar por alto toda esta autosuficiencia, toda esta incredulidad de Nicodemo, y fue al grano. Pasó por alto toda esta adulación, todo esto que no servía, para ir al grano. Y seguramente Nicodemo, como todo fariseo, obsesionado con alcanzar el reino de Dios por medio de sus obras, quería preguntarle a Jesús algo muy parecido a lo que el joven rico le preguntó. ¿Se acuerdan? El joven rico le dijo a Jesús: maestro bueno, rabí, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él no llegó a esa parte. Algunos comentaristas le dicen a Nicodemo el viejo rico. Estaba el joven rico y Nicodemo era el viejo rico. Pero como Jesús es el Dios omnisciente, encarnado, y por lo tanto, como dijo Juan anteriormente, sabía lo que había en el hombre, contestó la pregunta de Nicodemo sin que Nicodemo la haga. Él le dijo en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si pudiéramos traducir en términos de boxeo
lo que Jesús acaba de decir. Jesús acaba de noquear a Nicodemo en el primer segundo del primer round. ¿Sí? Como si fuera una bola de demolición estrellándose contra un castillito de naipes. Jesús acaba de barrer de un plumazo todo lo que Nicodemo se había tardado una vida en construir. No, tenés que nacer de nuevo. Y todo en esta declaración es absoluto, hermanos. No tiene fisuras esta declaración de Jesús. Ninguna, pero esta es particular. De cierto, de cierto. En verdad, en verdad. No había una manera más fuerte en ese idioma para recalcar, para que quede claro que lo que Jesús está diciendo es absolutamente cierto. Pero además de esto, a este doble amén le sigue una doble negación. El que no nace no puede ver. ¿Lo puede ver? Yo trato de que usted mire el texto. ¿Puede ver lo absoluto de la declaración de Jesús? No le dejó a Nicodemo poner un gancho de izquierda, nada. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo que nacer de nuevo es una condición absolutamente necesaria para poder ver el reino de Dios. Y sin esta condición es imposible alcanzar la vida eterna. Si hubiese formulado Jesús algo distinto, si Jesús hubiese dicho, para ver el reino de Dios debes nacer de nuevo, Nicodemo hubiese tenido algo de donde agarrarse. Tengo mis obras, tengo mi estatus. Jesús le está diciendo, si no naces de nuevo, condición absoluta, no verás el reino de Dios. Y en esta declaración quiero detenerme, porque hay algo muy importante que debemos entender hoy, hermanos. Por eso vamos a dividir esto en dos partes. Jesús no le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Lo puede ver? Él está hablando en presente. El que no naciere de nuevo no puede ver. Él le dice que para aquel que no nace de nuevo hoy, en el presente, es imposible ver el reino de Dios. Es imposible acceder al reino de Dios. Y esta palabra ver no es ver con los ojos. Literalmente significa no puede conocer el reino de Dios, no puede percibir de ninguna manera, con ninguno de sus sentidos, el reino de Dios, no puede comprender intelectualmente el reino de Dios, no puede percibir el reino de Dios. Antes de poder tener cualquier contacto verdadero con la vida eterna, es necesario nacer de nuevo, dice Jesús. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué Jesús utiliza esta figura de traer nuevamente a la vida? Nacer de nuevo. Porque el hombre está muerto espiritualmente, hermanos. Jesús no es el rayo X que solo mira el exterior. Él está yendo directo al corazón del asunto. El hombre está muerto espiritualmente. Está totalmente separado y despojado de vida espiritual. Y no puede percibir la verdadera vida a menos que vuelva a nacer. Y por favor, yo le pido
que nos tomemos el trabajo de ver algunos textos. Pero búsquelos, por favor, búsquelos conmigo. Y preste mucha atención a las expresiones de incapacidad. Mire lo que la Biblia dice sobre la capacidad del hombre. Juan, capítulo 6, versículo 44. Jesús dice esto: ninguno, otro absoluto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo empieza? Ninguno puede. Incapacidad total. Ninguno puede venir. Juan 6:65, el mismo capítulo. Y dijo Jesús: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Mire lo que dice. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, otra vez, no pueden agradar a Dios. No pueden. No pueden entrar en contacto con lo espiritual, de ninguna manera. Primera de Corintios 2:14. Porque no es una locura mía. Primera de Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe, ¿lo ve? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay que estar vivo de otra manera para poder entender lo espiritual. No lo puede entender. Primera de Corintios 15, al final. Primera de Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No puede. Hay una incapacidad en nosotros de poder alcanzar el reino de Dios, de poder escoger el bien, de poder escoger a Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede percibirlo, no puede entenderlo. Le pueden hablar 1000 veces del Evangelio, pero si no nace de nuevo, no lo puede ver, no lo puede comprender. Es una locura. Pero por favor, hermanos, meditemos un poquito más en las Escrituras. Escuche esta pregunta, hermanos. ¿Es esta incapacidad del hombre de buscar a Dios un impedimento pura y exclusivamente humano? Es decir, la razón por la que el hombre no puede llegar a Dios es por su propia incapacidad y nada más. ¿Es solamente por su propia incapacidad? No podemos Dios quisiera que lleguemos, pero nosotros somos tan incapaces. Estamos tan caídos en nuestra naturaleza que no podemos llegar a Él. ¿Es esa la situación? ¿Nada más que por nuestra incapacidad? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay personas que no están de acuerdo con lo que yo les acabo de decir. A pesar de que la Biblia es absolutamente clara en este punto. Usted lo acaba de leer.
Hay personas, y cristianos inclusive, que sostienen que el hombre tiene libre albedrío para escoger tanto lo bueno como lo malo, sin distinción. Que el ser humano no está totalmente caído, aunque la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Estas personas dicen, no está totalmente caído. Dios dice, está muerto. Los hombres dicen, no están así. También dicen que el ser humano todavía tiene algo de bondad innata en sí mismo, aunque la Biblia dice que no hay nadie que haga lo bueno. Romanos 3:10. Y Jesús mismo nos llamó malos en Mateo 7. Pero ellos dicen que hay bondad innata. También dicen que el ser humano puede escoger libremente hacer el bien o hacer el mal, aunque la Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado. Romanos 6:17. No solamente eso, no solamente somos esclavos del pecado. Dice Jesús que los seres humanos somos hijos de nuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre anhelan hacer. Pero estas personas dicen que no, que el ser humano tiene libre albedrío total para escoger el bien y el mal, es básicamente bueno, cada tanto hace cosas malas, pero es básicamente una buena persona, las personas son buenas. Dicen también que el hombre es lo suficientemente bueno para responder por sí mismo al Evangelio, sin que Dios deba intervenir de ninguna manera. Ellos tienen una bondad en sí mismos, que pueden aceptar a Cristo en su corazón, pueden recibir el Evangelio, aunque acabamos de leer que ninguno puede venir si el Padre no le trajere. Pero no sé por qué siguen sosteniendo esa clase de cosas. Pero bueno, por un minuto quiero darles la razón. Por un minuto vamos a creer esta falacia total del libre albedrío autodeterminado. Y hagamos de cuenta que el hombre realmente puede escoger a Dios. Hagamos de cuenta que es libre para escoger el bien. La pregunta ¿es esto suficiente? ¿Es suficiente el libre albedrío del hombre para entablar una conversación, una relación con Dios? Léalo usted conmigo, por favor. Génesis 3:24. Es el único texto, mire, le podría citar 20 textos, pero quiero agarrar este, porque es el que más claro lo veo yo. Génesis 3:24. Espero que lo tenga. Pero dice así, Génesis 3:24. La pregunta antes de leerlo, la pregunta era esta. Supongamos que esto del libre albedrío, yo estoy totalmente equivocado. ¿Es suficiente el libre albedrío del hombre para alcanzar a Dios y para tener una relación con Dios eterna, entrar en su reino? Dice esto, Génesis 3:24. Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida, del árbol de la vida. Por cuestiones de tiempo no quiero explayarme más en esto, pero hermanos, no es que nosotros hayamos armado el bolso en el Edén y nos fuimos del paraíso ofendidos con Dios. Dios se ofendió con nuestra desobediencia y nos echó a patadas del huerto y puso querubines y puso una espada y ni loco se te ocurra acercarte, dijo Dios, por haber desafiado mi absoluta soberanía y dignidad. Andate, destituido de mi gloria. Pero creemos que con nuestro libre albedrío vamos a saltar la ligustrina del paraíso y vamos a entrar cuando a nosotros se nos antoje. No, hermanos.
Nuestra incapacidad de llegar a Dios no solamente se basa en nuestra total depravación, sino también se basa en la perfecta santidad de Dios. Y esta es la condición natural del hombre después de la caída. Hermanos, el hombre no puede llegar por sus propios esfuerzos a conocer o a percibir de ninguna manera el reino de Dios en el presente. Jesús dijo, no puede, no podrá, no puede ver hoy, a menos que Dios haga algo. Y ese algo es pura y exclusivamente una obra de gracia soberana de Dios, en el cual de ninguna manera participamos nosotros, porque Romanos dice que no depende del que quiere ni del que corre, solo de Dios, si Él tiene misericordia, porque al que Él quiere, con el que Él quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece, dice Romanos. Así que podemos hablar toda la vida sobre el libre albedrío, pero el problema no es ese. El problema es que Dios nos destituyó. Es Dios el que debería abrirnos las puertas, si Él quiere dejarnos pasar. Mire lo que Jesús le dice a Nicodemo. El que no naciere de nuevo. Esta figura de un nacimiento. ¿Qué hizo usted el día que nació? ¿En qué ayudó usted a los médicos? ¿En qué colaboró en su nacimiento? ¿Qué hizo usted para comenzar a formarse dentro del vientre de su madre? Todo lo hicieron sus padres. Y luego los médicos. ¿En qué ayudó usted? ¿Usted hizo latir su corazón? ¿Usted le sostenía la panza al médico cuando hacía la cesárea? ¿Qué hizo usted para nacer, hermanos? Nada. No hemos hecho nada para nacer en la carne. Muchísimo menos podremos hacer para nacer espiritualmente, estando muertos en nuestros pecados. Es Dios el que debe tomar la iniciativa, hermanos. Si Nicodemo estaba ahí sentado, no fue porque Nicodemo era piadoso, era lo más lejos de ser un piadoso. Es porque Dios había hecho algo. ¿Qué leímos en Juan, capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ser hechos por otro, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No tiene nada que ver la voluntad humana en esto, es la voluntad de Dios. Así que, en términos humanos, nadie estaba mejor posicionado que Nicodemo para ver el reino de Dios, para alcanzar la vida eterna. Lo mejor que esta humanidad caída puede ofrecer es un Nicodemo. Y Jesús dice que no sirve para nada. Se debe nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Quiere ver qué tan lejos estaba Nicodemo de la salvación? ¿Quiere ver qué tan lejos estaba? Busquemos un texto más. Un texto más, muy importante. Lucas 17. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, otra vez aparecen estos personajes. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió Jesús y les dijo: el reino de Dios
no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Hermanos, ¿lo pudo ver? Toda la vida de Nicodemo estaba basada en alcanzar con sus propias obras el reino de Dios. Toda su vida se trataba de hacer todo lo que esté a su alcance para entrar en ese reino. Ese reino era la obsesión de la vida de Nicodemo. Toda su vida se pasó estudiando acerca de ese reino. Pero cuando el reino de Dios estuvo frente a él, sentado esa noche en Jerusalén, Nicodemo no lo podía ver. Estaba en presencia de la luz que alumbra a todo hombre, pero no podía ver el resplandor, a menos que Dios haga una obra sobrenatural en su corazón. No importa qué tan incandescente sea el sol frente a un ciego. No importa, no lo va a ver. Necesitan nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y este término de Jesús, este de nuevo, se traduce mejor de arriba. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de arriba. Necesitas un nacimiento que no viene de vos, viene de arriba, que vos no podés controlar, que no está basado en tus esfuerzos. Necesitas un nacimiento de arriba, de Dios, del cual no tenés ni el más mínimo control. No importa, hermanos, qué tan bien prediquemos el Evangelio. No importa qué tan elocuentes sean nuestros sermones. No importa qué tan divertidas o emocionantes sean nuestras reuniones. No importa qué tan bien presentemos el Evangelio, el reino de Dios a los hombres. Si Dios no hace nacer de arriba, de Él mismo, de su voluntad a esta persona, jamás verá el reino. Jamás. Podríamos ir a Nínive y predicar el peor sermón de la historia. Pero si Dios hace su obra, todo ese pueblo se humillaría. Porque no se trata de nuestras obras. No se trata de su oración de fe. ¿Qué dice Jesús? ¿Creer para ver o ver para creer? ¿Qué viene primero en esta lógica de Jesús? ¿Nacer para ver el reino o primero tengo que ver el reino para nacer de nuevo? ¿Qué dice Jesús? Porque si tengo que ver primero el reino, a eso me corresponde a mí. Pero si primero tengo que nacer, yo no puedo hacer nada. No es por mis obras, no es por mis méritos, no es por lo bueno que sea. Es solamente si es la voluntad de Dios. Para primero ver el reino de Dios, o sea, a Cristo, primero hay que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿De qué se trata el nacer de nuevo? Bueno, este domingo lo sabremos. Lo dejo con la intriga hasta el domingo.